Hola, buenas tardes. Nosotros vamos a hacer la guía de lectura de la novela Campo Cerrado, de Max Aub, la primera novela del ciclo literario El laberinto mágico, en el que este autor reflexiona acerca de la guerra civil española, una característica común a los autores que vivieron el exilio en la posguerra. Vale, empezar diciendo que Max Aub nace en París en 1903, siendo sus padres de origen alemán, a pesar de nacer en Francia, pero en 1914, con motivo de la Primera Guerra Mundial, se establece en Valencia, adoptando a partir de este momento, por lo tanto, la nacionalidad española y el castellano como lengua literaria. Vale, durante la década de los 20, al mismo tiempo que trabaja como viajante comercial, entra en contacto con los ambientes literarios españoles del momento, en concreto con los autores de la llamada Generación del 27, manteniendo una gran amistad con varios de ellos y llevando una actividad literaria, digamos, propia del momento, muy influida por las tesis orteguianas de la deshumanización del arte, haciendo por lo tanto un arte que podemos considerar, en este momento, una literatura que podemos considerar bastante deshumanizada, en el sentido de no ser una obra marcada por la expresión de sentimientos humanos o por la descripción naturalista, sino más bien por considerarla más un instrumento intelectual. Y esto se nota sobre todo a través de un lenguaje elaborado, de unos recursos estilísticos complicados, en definitiva, de una serie de elementos que algunos autores han llevado digamos, a asociar a este autor con la obra de los autores conceptistas del siglo XVII. Sin embargo, posteriormente su obra evoluciona y su lenguaje sobre todo se vuelve más accesible, más claro. Esto sucederá sobre todo a partir del exilio. Vale, decir también sobre todo que la obra de Max Aub es sobre todo narrativa y drama. ¿Vale? Narrativa como el ejemplo que estamos viendo. Durante la Guerra Civil Española toma bando decididamente por el bando republicano, como fue común en muchos autores de la generación del 27, y esto fue lo que le llevó a exiliarse tras el fin de la guerra. En este caso, exiliarse en México, donde pasa a trabajar de profesor universitario y donde siempre mantendrá mucho contacto y realizará muchas actividades con los españoles exiliados en aquel país, en particular, sobre todo con los intelectuales, con los escritores. Aunque fallece en México en 1972, en los últimos años de su vida puede realizar algunos viajes a España. Si bien estos viajes producen en él un cierto desencanto, al ver un país muy cambiado y en definitiva al no reconocer el país que él había conocido en su juventud. Bueno, como digo, es en este momento, en el exilio, cuando emprende la redacción del Laberinto Mágico, cuya primera novela es el caso del que estamos hablando, El Campo Cerrado, que publica en México en 1943. En cierto sentido, esta novela todavía es un poco una transición entre el arte deshumanizado en el sentido orteguiano que hemos visto antes y lo que será el resto del Laberinto Mágico y en buena medida el resto de su obra. Es decir, una transición entre un lenguaje entre un estilo más elaborado a otro más claro. Esto lo podemos ver en lo complicado que es el lenguaje que utiliza el narrador en esta novela, y también a través de ciertos ejercicios estilísticos, de ciertos símbolos, de ciertos ejercicios retóricos que nos remiten, como digo, a ese estilo orteguiano, pero combinado con el lenguaje popular de los personajes, que nos remite al auténtico lenguaje popular de la España del momento. Vale, en esta novela, nuestro autor, Max Aub, a través del personaje de Rafael Serrador,
digamos, nos pinta un fresco de la España de los años anteriores al estallido de la Guerra Civil, y también se nos narra el mismo momento del comienzo de la guerra, a través de la descripción del golpe militar de 1936 en la ciudad de Barcelona. A través de este personaje se nos introduce el contexto social del momento, un contexto social de mucha polarización social, con un fuerte choque de clases que se ejemplifica en las injusticias que sufre este personaje a través de, por culpa de sus patrones, lo que le llevan a tomar parte por el anarquismo. Si bien el profundo desencanto de este personaje también hace que tome algún contacto con grupos falangistas del momento. Bueno, también llegados a este punto, es conveniente también decir que en esta novela desfilan algunos personajes históricos como Lluís Companys o el general Godet, que completan este fresco histórico del momento. Si bien estos personajes no interactúan, digamos, con el personaje protagonista, que es Rafael Serrador. Bueno, por último, sería conveniente realizar algunos, como ejercicio de la lectura de esta novela, propongo realizar una reflexión acerca de la escena del toro de fuego que sucede al principio de la novela, y reflexionar, digamos, a través de esto, pues qué quiere decir el autor, qué quiere decir a través de un toro agresivo que intenta escapar pero no puede, digamos, cómo nos remite esto también al símbolo del laberinto que da nombre a esta serie de novelas, y que, digamos, es un aspecto que en la propia novela, digamos, se trata brevemente, la metáfora del laberinto. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias.